Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al video de la segunda semana de nuestra clase Comunicando a Cristo Cross Culturalmente. Espero que hayan disfrutado lo que ha sido la primera semana. Hemos tenido un buen tiempo. Vamos a estar viendo ahí lo que son las preguntas de discusión y lo que es las pruebas. En este video solo les voy a estar haciendo, vamos a estar haciendo tres cosas en particular. Uno, les voy a dar información acerca de la prueba de esta semana. Dos, les voy a dar información acerca de las preguntas de discusión para esta semana. Y tres, voy a estar compartiendo otro video con ustedes y quiero que ustedes usen este video para comentar en la sección de comentarios que tiene que ver con el video. Que eso es parte de su calificación, así que por favor comenten en esa sección. Les quiero recordar, sigan haciendo sus tareas, sigan haciéndolas a tiempo, sigan trabajando, sigan todos obrando. En esto vamos a aprender bastante y vamos a crecer todos como seguidores de Cristo. Para esta semana, nosotros vamos a estar teniendo, o en realidad tenemos, dos preguntas de discusión. La primera pregunta de discusión que ustedes van a estar contestando y ahí tienen las instrucciones en línea de cómo quiero que ustedes contesten la pregunta de discusión es ¿cuáles son los tipos para escuchar? Esta es la pregunta de discusión. ¿Cuáles son los tipos para escuchar? Y también cuénteme con cuál se relaciona más y con cuál se relaciona menos. ¿Por qué? Los tipos para escuchar lo pueden encontrar en realidad en su recurso 3.3 de la guía del estudiante, está en la página 51. Los tipos para escuchar son el tipo analítico, el tipo empático, el tipo analógico y el tipo integrante. Entonces, cuando nosotros escuchamos, tenemos distintas maneras de escuchar y distintas formas de procesar lo que escuchamos. Entonces, viendo cada uno de estos tipos, tal vez usted siente más como que se relaciona más con uno de estos tipos. Es bueno que usted conozca con cuál tipo se está relacionando un poco más. Y también es bueno que usted conozca los tipos para escuchar. Entonces, se lo puede encontrar la información en el recurso 3.3 de su guía del estudiante en la página 51. Y esta información es de cuáles son los tipos para escuchar, que son el tipo analítico, empático, analógico y integrante. Y además quiero que usted me cuente con cuál se relaciona un poco mejor, para que se vaya conociendo también usted un poco y vea cómo es que su cultura le ha impactado, así para que usted pueda entender mejor y escuchar mejor. Después tenemos lo que es la segunda pregunta para esta semana. La segunda pregunta es un poquito más larga. Les quiero leer algo aquí un poco para que si ustedes entiendan la pregunta. Parte del problema de la comunicación surge del hecho que los seres humanos somos empaquetados dentro de culturas. Algunas son culturas masivas que cubren millones de gentes, otras, especialmente dentro de las sociedades tribales, pueden incluir solo unas cuantas docenas de personas. Estas culturas nos influencian más de lo que nosotros nos imaginamos. En gran parte, nuestra crianza cultural moldea la forma que actuamos, sentimos y pensamos hacia todos los aspectos de la vida. Algunas culturas permiten expresión individual considerable. En tal cultura se encuentra gran autonomía para actuar, sentir y pensar fuera o en el más allá en la cultura. Otras culturas no permiten ninguna tolerancia, no tienen ninguna tolerancia con maneras de expresarse. La comunicación siempre se afirma en el contexto de una cultura. La comunicación siempre pasa en el contexto de una cultura. No nos podemos comunicar alejados de una cultura. Siempre sucede dentro de una cultura. Porque la cultura en sí establece las formas en las cuales las gentes han de responder a los estímulos sensoriales y los datos. La comunicación siempre aparece dentro de una cultura. Entonces, sabiendo esto, esta es la pregunta de discusión, sabiendo que toda comunicación está basada en el contexto de una cultura, quiero que me respondan una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué es que un buen comunicador considera la cultura del lugar antes de comenzar a comunicar cierta información? ¿Qué pasaría si no se considera la cultura de un lugar antes de iniciar a comunicar algo? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, miren, si yo llego a un lugar llego a una iglesia, donde las personas de esa iglesia son asiáticos de alguna parte de China, mucha gente al saludarse, al contestarse, llevan un nivel de honor y un nivel de respeto, con que, por ejemplo, tal vez algunas personas mayores hay que inclinarse ante ellos, también tal vez ante algunas personas jóvenes no hay que inclinarse. Entonces, ¿qué pasaría si yo llego a un lugar
y miro a todas las personas mayores que hay ahí y no me inclino ante ellos, pero les doy a todos la mano. ¿Y qué pasaría si yo quiero comunicar un mensaje a estas personas? Dirían, qué mal creado. Dirían, qué rudo, que no nos saludé de la manera correcta. Y tal vez eso, eso en realidad también los confundiría, los distraería de poder entender el mensaje que yo les quiero dar a conocer. Entonces, la cultura es muy importante. Es importante que conozcamos lo que es la cultura, en qué cultura estamos antes de comunicarnos. Entonces la pregunta que quiero que ustedes respondan es esta, en sus propias palabras. Sabiendo que toda la comunicación está basada en el contexto de una cultura, quiero que me responda, ¿por qué es que un buen comunicador considera la cultura del lugar antes de comenzar a comunicar cierta información? ¿Qué pasaría si no se considera la cultura de un lugar antes de iniciar a comunicar algo? Es bueno que esta semana, esta segunda semana, que usted lea toda la información que hay en su guía del estudiante, en lo que son la lección 1 y la lección 2, les va a ayudar mucho. Vamos nosotros a estar pasando por medio de esto, vamos a repasarlo ya cuando nos reunamos en persona la siguiente vez, que va a ser para el 23 y el 24 de julio. Pero quería también que ustedes conocieran esta definición de cultura, que ustedes la tienen en su guía del estudiante. Me gusta esta definición bastante. Cultura es un sistema integrado de patrones aprendidos y comportamientos, ideas y productos que caracterizan una sociedad. Tiene que ver con comportamientos, ideas, patrones aprendidos que caracterizan a una sociedad. Eso es cultura. Quiero que ustedes tengan esto en mente y que trabajen en esas discusiones. Para lo que es la prueba, yo quiero que también sepan esto ustedes. Primeramente, que el recibidor, en una comunicación, el recibidor puede rechazar el mensaje debido a que asocia al mensajero con previas experiencias negativas. Si usted está dando un mensaje y el recibidor, el que está recibiendo el mensaje, lo considera usted o lo relaciona con algo negativo, ese mensaje no va a ser bien dado. Entonces el recibidor sí asocia al mensajero con experiencias negativas, puede que rechace el mensaje. Algo más que quiero que usted sepa para la prueba, es que toda comunicación tiene faltas. No hay un comunicador, no hay una comunicación que sea totalmente perfecta. Sin embargo, nuestra teología del Espíritu Santo enseña que Dios se puede comunicar con integridad a través de nosotros, a pesar de nuestras capacidades limitadas, para formar el proceso de comunicación efectivo, no importando si nosotros fallamos. Nosotros no somos totalmente perfectos. Nuestra comunicación siempre va a tener alguna falta. Pero tenemos que confiar que Dios está haciendo algo y que Dios puede ayudar a nuestra comunicación mucho más allá de nuestros límites. Para la prueba, también ocupo que ustedes, que ustedes sepan, que se den cuenta, que sepan, que se enteren, que algunas de las características de la cultura son la cultura aprendida, que la cultura es aprendida, que la cultura es compartida, que la cultura es integrada, que la cultura cambia, que la cultura es universal. Estas son algunas características de la cultura, que la cultura es aprendida, la cultura es compartida, la cultura es integrada, la cultura cambia y la cultura es universal. Además, para la prueba es bueno que ustedes sepan que 3 de las capas de la cultura son la cultura tecnológica, la cultura sociológica y la cultura ideológica. La cultura es bastante complicada, hay mucho en ello, hay muchas capas de la cultura, pero 3 de ellas definitivamente son la tecnológica, la sociológica y la cultura ideológica, para que ustedes sepan. Sabiendo ya todo eso, ya tenía información acerca de las discusiones, ya tenía información acerca de lo que es la prueba. Entonces quiero que nos vayamos al video, miremos el video de esta semana. Este video de esta semana tiene que ver con lo que es el budismo. Nosotros cuando hablamos de culturas tenemos que darnos cuenta que muchas veces la cultura no se separa mucho de la religión. Muchas religiones hacen culturas, crean culturas con distintas personas. Entonces yo quiero que por algún tiempo de esta clase también miremos o comparemos distintas religiones o filosofías para que así entendamos distintas culturas que las personas a nuestro alrededor pueden tener. Entonces yo quiero que miremos este video con respecto al budismo y que de ahí avancemos y nos comuniquemos, que platiquemos un poco acerca de lo que es el budismo, de acuerdo a lo que este profesor enseña con respecto a este. Miremos el video. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Oscar y hoy vamos a hablar del budismo. Vamos a hacer un resumen de qué es el budismo. Bien,
El budismo es una religión y un sistema ético y filosófico que tiene su origen en la India y fue creado por Siddhartha Gautama en el siglo VI a.C. Siddhartha Gautama se le conocerá posteriormente como el Buda y no es considerado un dios, sino que es considerado un guía espiritual. De hecho, el budismo está muy ligado a otra creencia religiosa que es el hinduismo. Bien, las enseñanzas del budismo tienen la idea que el ser humano está condenado a reencarnarse eternamente. Es decir, que después de la muerte te reencarnas en otro ser vivo. Como nos iremos reencarnando, siempre vamos a estar pasando por los sufrimientos de la vida, del mundo material, que están ligados al mundo material. Para entenderlo, lo que se hace en esta vida será considerado y acarreará unas consecuencias en la siguiente vida después de la reencarnación, y así sucesivamente. Esto es lo que se conoce como el karma. Lo que haces en una vida tendrá consecuencias en la vida siguiente. Para hacer frente a los sufrimientos del espíritu, hay que alcanzar el estado de nirvana, o la pureza espiritual, y llegar al fin de las reencarnaciones. Entonces, para que lo entendamos, se entiende que la existencia se relaciona con el dolor, y el dolor se conceptualiza como la falta de conocimiento y está ligado a los deseos materiales. Superar el dolor es alcanzar el conocimiento y dejar de lado los deseos materiales. Para ello, el hombre tiene 8 caminos a seguir para superar este dolor, para terminar con el sufrimiento y poder parar la rueda de las reencarnaciones, llegando a este nirvana que os he contado antes. Estos 8 caminos serían la comprensión correcta, el pensamiento correcto, la palabra correcta, la acción correcta, el modo de vida correcto, la atención correcta y la meditación. Es decir, seguir estos preceptos de la atención correcta o la meditación llevará al ser humano a superar el sufrimiento y el dolor y alcanzar este estado de paz interior, de tranquilidad espiritual conocido como el nirvana, y así romper la cadena de las reencarnaciones, con lo cual no se deberá volver a repetir el sufrimiento que la propia vida provoca. Bien, veamos dar un resumen breve de la filosofía del budismo. El budismo postula que la existencia tiene 3 características. La primera es la impermanencia, que postula que nada es permanente. La segunda es la insustanciabilidad, es decir, que las cosas y los seres vivos no tienen esencia. Y la tercera es el sufrimiento, es decir, el dolor que surge de la vida. Postula también, como segundo, las 4 nobles verdades. Es decir, dice que el sufrimiento y el dolor son inevitables. Es decir, que la propia vida es sufrimiento y dolor, y a causa de este sufrimiento y este dolor surgen los deseos. Por lo tanto, si no hay deseos, no hay sufrimiento. Y para que no haya deseos y no haya sufrimiento, hay que seguir el noble camino, que le llaman ellos, para liberarse de este sufrimiento. Y como tercer punto, el noble camino. El noble camino es la vía para alcanzar el nirvana. Y como decía, eran esos 8 pasos, la atención correcta, la meditación, recordar los de antes, que se pueden agrupar en 3 grandes temas. Sería la sabiduría, la moralidad y la meditación. Es decir, tenemos que el noble camino nos servirá para deshacernos de las 4 nobles verdades, que empezaban con el sufrimiento, y si no tenemos sufrimiento, desactivamos las 3 características de la existencia, con lo cual, al alcanzar, como decía, este nivel de nirvana, se rompe la cadena de reencarnaciones y el espíritu puede ser ya libre y no encadenado a la rueda del sufrimiento humano en la vida. Así pues, amigos, espero que os haya interesado este breve resumen de qué es y qué significa el budismo, y como siempre recordaros que en nuestra página web unprofesor.com encontraréis algunos ejercicios que os hemos preparado de este tema, así como otros muchos temas que os pueden interesar.
Sin nada más que añadir, me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de Un Profesor. Hasta entonces, muchas gracias. Bueno, ya que hemos visto el video ya acerca del budismo, eso es el final de este video de la segunda semana de la clase. Quiero que ustedes comenten, que hablen, que me comenten acerca de qué pensaron acerca del video en el comentario acerca del video semanal que tenemos en el Canvas. Y pues nos vamos a ver en persona para lo que es el viernes y el sábado 23 y 24 de julio. Nos vemos en persona en aquel tiempo. Recordemos, cada semana las asignaturas caducan, lo que es caducan, se tienen que entregar antes del domingo a las 10 de la noche. Entonces entreguemos estas actividades, todas las asignaturas, las discusiones, las pruebas, si es posible las pruebas, antes del domingo a las 10 de la noche. Nos vemos entonces el 23 y el 24 de julio. Dios les bendiga.